Cordial saludo, mi nombre es Hasbley Dillate Chico, estudiante de la Universidad UNAD del curso Sistema de Información y Calidad en Salud. En esta presentación quiero hablarles del decreto 2734 del 2012 y en particular del artículo 17 que se referencia sobre la CISPRO. ¿Qué son las CISPRO? Es el Sistema Integral de Información de la Protección Social. El decreto 2734 es el que establece las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia. Mediante la Ley 257 del 2008 se dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción contra la violencia y la discriminación de las mujeres, los cuales se encaminan a garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de sus derechos. El Sistema General de Seguridad Social en Salud estableció estrategias para fortalecer las capacidades profesionales de talento humano de los sectores de salud, protección, justicia, educación para la atención integral de las violencias de género, enfocándose en el derecho de género y diferencial. Esto con el fin de contrarrestar el problema de la salud pública que significa la violencia contra las mujeres. Este decreto cuenta con 20 artículos. Cada artículo compone las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia. El primer artículo tiene por objetivo establecer los criterios, condiciones y procedimientos para el otorgamiento de las medidas de atención. En el segundo encontramos los que son definiciones, entre ellas medidas de atención. Aquí se le presta todos los servicios de habitación, alimentación, transporte, si necesita servicios de salud o ayuda psicológica también. Y también está la situación especial de riesgo. Estos son para situaciones especiales o circunstancias que afecten la vida, salud e integridad de la mujer víctima. Está el artículo 3, que son criterios para otorgar las medidas de atención. Aquí miramos lo que son afectaciones para la salud física o mental de la mujer, de acuerdo al resumen de la historia clínica y la situación especial de riesgo en la que se encuentra la víctima. En el artículo 4 tenemos los que son autoridades competentes. Esto depende del lugar donde se hallen los hechos o donde se coloquen las declaraciones. Puede ser la comisaría de familia, puede ser el bienestar familiar, el juez municipal, hasta la misma Fiscalía General de la Nación. En el artículo 5 tenemos las condiciones de las medidas de atención. Hay que tener en cuenta que para otorgar estas medidas de atención tenemos que ver que la mujer se encuentre en situación especial de riesgo, que se hayan presentado hechos de violencia contra ella, que la violencia contra la mujer implique consecuencias para su salud física o mental. En el artículo 6 tenemos el otorgamiento de medidas de atención contra la víctima cuando es atendida por el Sistema General de Seguridad Social en Salud o el régimen de salud especial o excepcional. Este otorgamiento también tiene sus medidas y se acuden a la atención médica ante la institución prestadora de servicio, que es la que se encarga de valorarla, de atenderla. También se hace un resumen de la atención de las autoridades competentes, se otorgan las medidas de protección. En el artículo 6, el otorgamiento de medidas de atención cuando la víctima denuncia el hecho de violencia ante la comisaría de familia o autoridad competente. Este otorgamiento también tiene sus medidas ante la atención de las víctimas cuando denuncian esto. Se conoce un puesto de conocimiento el hecho de violencia ante la comisaría de familia y se hace un acto seguido de las autoridades competentes que deberán proceder de acuerdo a lo establecido en los números o decretos estatales de los artículos 6 del presente decreto. En el artículo 8 tenemos lo que es el otorgamiento de las medidas de atención cuando la víctima pone en conocimiento el hecho de violencia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, organismos institucionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio Público y demás autoridades que conozcan casos de violencia contra las mujeres. Para esto también se hace un estudio de otorgamiento para sujetar a la víctima ante el otorgamiento de medidas de atención. En el artículo 9 tenemos el contenido de la orden. Se hace una orden emitida por la autoridad competente para la adopción de las medidas de atención que deberán contener, además de los generales de ley. Se hace
una orden de tiempo por el cual se otorga la medida de acuerdo a la duración del tratamiento médico. Otra orden por la necesidad del tratamiento médico en salud física, mental de la mujer. Y se realizan mecanismos de seguimientos para el cumplimiento y para la determinación de una eventual prórroga de una medida. En el artículo 10 tenemos los que son términos de las medidas de atención. Debemos tener en cuenta que las medidas de atención deberán adoptarse por la duración del tratamiento médico recomendado y hasta los próximos 6 meses por un periodo de tiempo igual. También tenemos el artículo 11, que es la financiación de las medidas de atención. Estas medidas de atención son para mujeres afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El artículo 12 es el pago de las medidas de atención. Las secretarías departamentales y distritales de salud pagarán el costo generado por la prestación de las medidas de atención al que se refiere este decreto a las empresas promotoras de salud. En el artículo 13, el pago de las medidas de atención por parte del agresor. Si las autoridades competentes establecen la responsabilidad del agresor y éste tenga capacidad de pago, le ordenará al agresor el pago de los gastos que incurrirán en el Sistema General de Seguridad Social en Salud o el régimen especial para las medidas de atención de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 294 de 1996. En el artículo 14 se otorga el subsidio monetario. Hay que tener en cuenta que la entidad promotora de salud informará tal circunstancia cuando la autoridad competente, como la Dirección Departamental o Distrital de Salud del lugar donde se encuentre la víctima. El subsidio monetario se entregará a la mujer víctima por el tiempo de duración de la medida para sufragar los gastos de habitación, alimentación y transporte en un lugar diferente al que habite el agresor. Este desembolso del subsidio es del segundo mes en adelante. Estará supeditado a la previa verificación por parte de la Dirección Departamental o Distrital de Salud. Artículo 15. Seguimiento y control. Las direcciones departamentales, distritales, los regímenes de salud deberán adoptar mecanismos de seguimiento y control a las aplicaciones de las medidas de atención otorgadas por las autoridades competentes, conforme con los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. En el artículo 16 tenemos lo que es el levantamiento de las medidas de atención. Las medidas de atención se levantarán por parte de las autoridades competentes dependiendo la inasistencia injustificada de las citas o incumplimientos de tratamiento de salud física, psicológica o mental, ausencia recurrente e injustificada del lugar de habitación asignado, incumplimiento del reglamento interno del lugar de habitación asignado y utilización del subsidio monetario para fines diferentes a lo previsto en la ley. El artículo 17, que es gestión de la información relacionada con las medidas de atención. Las entidades competentes incluyen los regímenes especiales o de excepción que se deberán armonizar con su sistema de información con el Sistema de Información de la Protección Social, SISPRO, para facilitar el registro, seguimiento, evaluación y control de dichas medidas y apoyar la formulación de políticas públicas para la prevención de la violencia, en especial contra las mujeres víctimas y la atención debida a las víctimas. El SISPRO es el que lleva el registro de las medidas que se realizan por parte de las entidades competentes, ya que es el Registro Nacional de Medidas de Protección. Esto se realiza para tener un cálculo y tener un seguimiento de todas las víctimas y todos los casos que se llevan. En el artículo 18, bueno, y ya de último tenemos el artículo 18, que son las mujeres víctimas menores de 18 años o menores de edad. En este caso, deben intervenir los que son el Ministerio Público y el Defensor de Familia, de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 1098 del 2016.
En el artículo 19 estamos hablando de cobertura familiar. Si por casualidad los hijos de la víctima están afiliados a otra EPS, la EPS que tiene afiliada a la mujer víctima debe asumir la cobertura total de la familia respecto a las medidas de atención. Y en el último artículo 20 hablamos de vigencias y derogatorias. Este decreto se rige a partir de la publicación de los artículos 3 y 8 del decreto número 4796 del 2011. Bueno, y por último, dejo la referencia donde investigué todos los decretos 2734 para poder estudiar todo lo referente a las medidas de atención contra las mujeres víctimas de violencia. Tenemos cuenta que es simplemente llevar protocolos, estar unificándolos con el Sistema General de Seguridad y Salud Social, con los CIPOS, que es el que se encarga de unificar toda la información, de llevar un control, con las autoridades competentes. Entonces, no es más, muchas gracias.